Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han sentido una profunda fascinación por detener el paso del tiempo. Este anhelo ha sido una constante en las culturas de todo el mundo, desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días. Historias de plantas mágicas, elixires milagrosos y rituales secretos se entrelazan con el deseo universal de mantener la juventud y la vitalidad. En la Amazonía, hemos encontrado una serie de historias relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad y con plantas sagradas, plantas maestras o milagrosas, capaces de curar enfermedades y prolongar la vida. Por otra parte, hemos buscado datos reales y actuales del promedio de vida de los habitantes de la Amazonía, los cuales seguramente te van a sorprender. ¿Crees que el promedio de vida de los habitantes de los pueblos indígenas amazónicos es más alto o más bajo que el de otros grupos étnicos humanos? O dicho de otra manera, ¿los amazónicos en la actualidad viven más años o menos años que el resto de la población mundial? Quédate hasta el final para averiguarlo. Comencemos. Misterios del Amazonas presenta El secreto de la eterna juventud amazónica. La idea de la inmortalidad ha cautivado a la humanidad desde que comenzamos a contar historias. Uno de los ejemplos más antiguos de esta búsqueda se encuentra en el poema de Gilgamesh, un texto sumerio que es considerado la primera gran obra literaria de la historia. Gilgamesh, un rey impetuoso y casi invencible, enfrenta la muerte de su amigo Enkidu, una pérdida que lo lleva a confrontar su propia mortalidad. En su desesperación, emprende un peligroso viaje para encontrar una planta secreta, escondida en el fondo del océano, que prometía devolverle la juventud y la vida eterna. Tras muchas pruebas y sacrificios, logra encontrar la planta, pero en un descuido, una serpiente se la arrebata y la consume. Gilgamesh regresa a su reino con las manos vacías, llevando consigo la dolorosa lección de que la inmortalidad puede ser un sueño inalcanzable. Esta historia, a pesar de haber sido escrita hace más de 4000 años, resuena con la humanidad de hoy. Nos recuerda que la búsqueda de la eterna juventud no es solo una lucha contra el tiempo, sino también un reflejo de nuestra fragilidad y nuestra capacidad de soñar. A lo largo de los siglos, diferentes culturas han creado sus propias narrativas y caminos hacia la eterna juventud. En la Europa medieval, los alquimistas dedicaron sus vidas a encontrar la mítica piedra filosofal. Este objeto legendario no solo prometía convertir metales en oro, sino también otorgar la inmortalidad. Figuras como Nicolas Flamel y Paracelso quedaron inmortalizadas por su obsesiva búsqueda, que mezclaba ciencia, magia y filosofía. Aunque nunca se encontró la piedra, su simbolismo permanece como un recordatorio del anhelo humano por trascender las limitaciones de la carne y el tiempo. Por otro lado, la religión ha ofrecido otra vía hacia la inmortalidad, pero de una manera más espiritual. En el cristianismo, por ejemplo, la promesa de vida eterna no está ligada al cuerpo físico, sino al alma. Aquellos que aceptan la fe y siguen sus principios son recompensados con una eternidad en el cielo, libre de sufrimiento y dolor. Esta visión espiritual de la inmortalidad contrasta con las búsquedas materiales, pero comparte la misma esencia, el deseo de alcanzar la vida eterna. Avanzando hacia la modernidad temprana, encontramos la historia de la fuente de la juventud. Este mito llevó al explorador español Juan Ponce de León a embarcarse en una expedición hacia lo que hoy conocemos como Florida. Aunque nunca encontró la fuente, su búsqueda se convirtió en un símbolo de la obsesiva curiosidad humana y nuestra disposición a arriesgarlo todo por un sueño. En el mundo moderno, la búsqueda de la eterna juventud no ha desaparecido, pero ha tomado formas nuevas y tecnológicas. La ciencia y la medicina han reemplazado a los mitos y las leyendas como las principales herramientas en esta lucha contra el envejecimiento. Hoy en día, millones de personas recurren a dietas estrictas, ayuno intermitente y suplementos alimenticios para mantener su vitalidad. Las clínicas estéticas ofrecen tratamientos avanzados como el uso de plasma y células madre, que prometen regenerar la piel y los tejidos. Incluso las cirugías estéticas, aunque invasivas, son vistas como una forma aceptada de ganarle al tiempo. Sin embargo, esta búsqueda también plantea preguntas importantes. ¿Es esta obsesiva lucha por la juventud una negación de nuestra mortalidad?
¿O es una muestra de nuestra capacidad de innovar y adaptarnos? Lo que está claro es que aunque las herramientas han cambiado, el sueño sigue siendo el mismo: mantenernos jóvenes, sanos y llenos de vida durante el mayor tiempo posible. En la Amazonía también se cuentan historias sobre la longevidad o la vida eterna. En la película El abrazo de la serpiente, estrenada en el año 2015, dirigida por el cineasta colombiano Ciro Guerra, un grupo de exploradores busca una planta conocida como chacruna. Esta podría hacer referencia a la chacruna, una planta alucinógena que contiene DMT y que se mezcla con la liana Banisteriopsis caapi para producir una bebida conocida como ayahuasca o yagué, que según algunos es medicinal y ayuda a los hombres a conectar con el más allá. En la serie Frontera Verde, estrenada en el año 2019, también dirigida por Ciro Guerra, aparecen dos personajes conocidos como los Eternos, Yua y Uché, quienes nunca envejecen. Estas historias conectan la inmortalidad con la espiritualidad y la sabiduría de la selva. En la Amazonía ecuatoriana encontramos la historia de Pumayuyu. Según una versión de esta leyenda amazónica plasmada por el escritor Juan Carlos Galeano en el libro Cuentos Amazónicos, en el pequeño pueblo de Puerto Napo, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, se cuenta una historia que ha pasado de generación en generación. Una viejecita de más de 120 años vivía en una casita modesta rodeada de la espesa selva. Sus nietas la cuidaban con esmero y siempre le llevaban su media taza de pumayuyu, una planta de hojas pequeñas que crecía en el patio trasero, junto al pozo. A pesar de su avanzada edad y de que su vista ya casi no le servía, la abuelita gozaba de una salud sorprendente. Podía pasar días enteros sin comer y su ánimo siempre irradiaba energía y vitalidad. Era un misterio que intrigaba a todos en el pueblo. Una tarde, una de las nietas notó algo inusual. La abuela tenía una herida en la pierna, y al preguntarle qué había pasado, la anciana le explicó que, durante la noche, se había golpeado con una de las butacas de la mesa. La nieta se alarmó y le recomendó que pidiera ayuda la próxima vez, preocupada por su fragilidad. Sin embargo, al cabo de unos días, la herida había desaparecido como por arte de magia, y la abuela parecía incluso más rozagante que antes. Intrigada, la nieta decidió investigar. Una noche, después de que todos en la casa se hubieran acostado, se escondió cerca de la ventana para observar a la anciana. Con la luz de la luna iluminando tenuemente el interior de la casa, vio cómo su abuela se levantaba con una agilidad sorprendente y se dirigía hacia la puerta trasera. La nieta la siguió sigilosamente y al salir al patio quedó petrificada al ver cómo el cuerpo de su abuela comenzaba a transformarse. Sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras, su piel se cubrió de un espeso pelaje y sus ojos brillaban como los de un felino en la oscuridad. La abuela se había convertido en un puma. A la mañana siguiente, la nieta reunió a sus hermanos y a su madre para contarles lo que había presenciado. La noticia los dejó incrédulos, pero también preocupados. Decidieron buscar la ayuda de un chamán para entender lo que estaba ocurriendo. El sabio anciano, tras escuchar el relato y preparar una infusión de guanduk y otras plantas, les explicó el misterio. «No tienen nada de qué preocuparse», les dijo con calma. Su abuela ha vivido tanto tiempo gracias al jugo de pumayuyu que sus padres le daban desde niña. Esa planta no solo la ha mantenido sana, sino que también le ha otorgado la habilidad de transformarse en puma por las noches. Es un don que la naturaleza le ha concedido, y cuando llegue su hora, morirá tranquila de vieja. Por nuestra parte, hemos tratado infructuosamente de conseguir más información sobre esta planta en Internet. Hasta el momento no hemos logrado identificar su nombre científico, o si realmente existe. Pero podemos añadir, como dato curioso, que existe un libro llamado Hambik Yuyu Yuraguna, escrito en castellano y en quichua, el cual compendia el conocimiento de las plantas medicinales que tiene el pueblo panzaleo de la comunidad de Tingo Pucara, provincia de Cotopaxi, Ecuador. En él podrán encontrar descripciones, modo de preparación, usos medicinales y alimenticios de muchas plantas andinas y amazónicas. Les dejamos el enlace en la descripción. Sin embargo, la realidad para muchos habitantes de la Amazonía es muy distinta de las leyendas que inspiran admiración y respeto. Según diversos estudios,
la esperanza de vida de las comunidades indígenas amazónicas es significativamente menor que la de otros grupos poblacionales. En Ecuador, un estudio publicado en el año 2022 reveló que los indígenas mueren, en promedio, 39 años antes que las personas blancas, 28 años antes que los afroecuatorianos y 12 años antes que los mestizos. Las causas de estos fallecimientos prematuros están profundamente relacionadas con la falta de acceso al agua potable. En muchas comunidades, el agua está contaminada con virus, bacterias y otros microorganismos debido a la descarga inadecuada de aguas servidas. En Ecuador, solo entre el 2 y el 3% de las aguas servidas son tratadas adecuadamente, mientras que el resto se descarga directamente en los ríos, afectando la salud de miles de personas. Estas cifras nos recuerdan que, aunque las leyendas como la de Pumayuyu celebran la longevidad y la magia de las plantas amazónicas, también debemos enfrentar los retos reales que amenazan a estas comunidades. Es fundamental trabajar para mejorar las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos y la preservación del entorno natural que sostiene a estos pueblos. Si te gustó esta historia y quieres seguir viendo historias similares, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Esto fue otro capítulo de Misterios del Amazonas. Hasta la próxima, amigos.